Advertencia, este video podría contener imágenes que pudieran afectar a la sensibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción en su sentido de replicar o repetir las acciones que ven en este video. En alguna parte de un submundo del abismo, una bestia se encontraba rugiendo, luchando así con un joven que este se encontraba con una daga en su mano. Aquel joven se encontraba luchando por su vida, arriesgando completamente al ser mordido y devorado su brazo. Este estuvo a punto de perder su brazo gracias a su imprudencia. Sin embargo, como dicen, el que no arriesga no gana, y efectivamente este joven había ganado esta vez. Sin embargo, este también se encontraba bastante mal herido, dado que este estaba tosiendo gracias a las heridas causadas por esos monstruos. Mientras que decía que finalmente podía enfrentar a los monstruos, este solo una persona de su grupo lo llamaba forastero. Estas personas se encontraban luchando con innumerables bestias, mientras que este simplemente se encontraba en la retaguardia derrotando unos simples monstruos débiles. Por lo que estas personas le gritaban que qué demonios se encontraba haciendo, que si acaso si este era un saqueador, este debería actuar como tal y recoger el botín, mientras que le preguntaban que si acaso no veían los cadáveres de los monstruos, gritando que estos realmente se encontraban sorprendidos de que lo hayasen contratado, dado que este simplemente era demasiado débil, a lo que el joven se disculpaba, disculpándose sinceramente. Sin embargo, a esto no le importaba ni lo más mínimo las disculpas de cuyo joven, por lo que estos lo maldecían diciendo que esto era un simple cazador inútil. Mientras que este simplemente recordaba, maldiciéndolos, dado que el mundo había cambiado en el pasado desde que se había descubierto el abismo, que este se trataba de otra dimensión en el cual los monstruos que solamente existían en la fantasía ahora se habían convertido en la realidad. En aquel momento, después de descubrir el abismo, las personas habían despertado poderes trascendentales. Con aquel poder, estos habían logrado vencer a los monstruos y explorar el abismo, y gracias a eso, el criterio para evaluar la persona no solamente era en el esfuerzo ni la personalidad, sino solo en el nivel de despertar. Y en cuanto si tenías un alto nivel de despertar, podías tener una vida bastante garantizada sin importar quién fuera este. Por lo que efectivamente, en cuanto al prota, que para nada tenía su vida garantizado, dado que lo sumo, este era un simple saqueador que cargaba las cosas de otro despertado, dado que este tenía 35 años y este se trataba de un no despertado que era incapaz siquiera de abrir el panel de estado. Y a menos que este despertase, este no podría vivir una vida cómoda como la de los cazadores, mientras que este, volviendo a informarle a su grupo que ya había recolectado todo el botín por allá atrás. Sin embargo, en el momento que este se encontraba vagando en sus pensamientos, suplicando tener la vida de cuyos cazadores, a lo que esto inesperadamente se encontraban todos muertos frente a sus ojos. E incluso los chicos que lo habían menospreciado y lo habían maldecido anteriormente, estos se encontraban completamente muertos. Pensando así que seguro esto sería una equivocación, a los que escuchaba una voz tenebrosa diciéndole que solamente quedaba uno y se trataba de este. Justo en el momento que el prota se encontraba viendo a sus compañeros fallecidos, atrás de este había salido a lo que al parecer se trataba de una especie de voz dimensional, lo cual se trataba de una clase triple S y su nombre era Asmodeus, y este era un demonio. En aquel momento el prota, lleno de desesperación, sabiendo que este iba a morir en su último intento, este quería morir de forma bastante honorable. Al momento que este agitaba su mano para desprender su aura, este le había hecho desaparecer su brazo en un abrir y cerrar de ojos. Aquel dolor fue tan insoportable que el prota casi quedaba inconsciente, dado que no podía seguir soportándolo. Sin embargo, este recapacitaba sabiendo que este iría a morir en ese preciso momento. En aquel momento, el boss Asmodeus repentinamente le había lanzado un rayo hacia la conciencia del prota, mientras que este simplemente podía preguntarse que qué demonios estaba pasando. A lo que en su conciencia se veían los ojos de aquel boss Asmodeus preguntándose que si acaso este moriría así. Recordando la lamentable vida del prota, este sabía muy bien que su padre había muerto en un accidente de tránsito y en la escuela este había sufrido incontables abusos.
y dado que éste había vivido siempre menospreciado como un no despertado en toda su vida, llegado el caso, este simplemente se preguntaba que si así era como se terminaba su miserable vida con solamente cosas malas, pensando que este simplemente era un maldito perdedor, maldiciendo así completamente su vida, maldiciendo así también aquel despertar que este nunca había llegado a su vida y gracias a esto este había vivido bastante miserable. Aquellas gotas de sangre del prota tras haber recibido los rayos de aquel boss Asmodeus había despertado una esencia de adentro de la conciencia del prota, una voz proveniente de los multiversos y del abismo. Esto le explicaban que se habían cumplido todas las condiciones para el despertar, saltando así la imagen dentro de las innumerables miles de estrellas salía una poderosa criatura, lo que este desprendía una aura bastante reconfortante, mostrándole una escalera divina hacia el prota. El prota simplemente se quedaba congelado preguntándose qué demonios estaba ocurriendo, ya que este estaba seguro de que anteriormente este había padecido a manos de el boss de clase triple S Asmodeus. Sin embargo, viendo su viejo cuerpo deteriorado y malherido, este repentinamente al perecer se había desprendido el espíritu de su cuerpo. Y lo más impactante era que Asmodeus se había detenido, por lo cual, ¿qué demonios estaba pasando? Por lo cual, al ver la conmoción del prota, aquella majestuosa figura se burlaba de este, preguntándole que si acaso le preguntaba que Asmodeus que este era un insignificante a sus ojos, este se hubiera detenido. Por lo que volteando rápidamente, se quedaba aún más sorprendido lo que le preguntaba que quién era esta persona. Luego de pensarlo rápidamente, este le explicaba que todos los llamaban como un rey, pero esto no era lo que debería preocuparse justo ahora. Porque a partir de ahora, este le otorgaría todo su poder, a lo que este se quedaba pensando de qué clase de broma sería esta. Ya que simplemente no sabía qué diablos estaba pasando, este se preguntaba vagando que si acaso esto era obra de aquel demonio Asmodeus. Aquella figura rey, tras ver que el prota se encontraba vagando en sus pensamientos, este le explicaba que no era bueno tener demasiadas dudas, ya que este simplemente se había adentrado al abismo para elegirlo porque este se encontraba impresionado por su voluntad y su determinación, dado que este, tras saber que incluso no podría derrotar a Asmodeus, este había luchado por toda su vida. Sin embargo, este le advertía también que sería mejor que no se esperase que ocurriera otro milagro como este, mientras que este simplemente desaparecía de la vista del prota. Este le explicaba que si acaso podría esperar un momento, comentándole qué significaba sobre eso de elegirlo y que por qué demonios le decía todas esas cosas, insistiéndole que este le explicara qué demonios ocurría. Este simplemente le suplicaba, lo que este le causaba bastante gracia, diciéndole así que esperase un poco para ver qué demonios sucedía, ya que muy pronto quizás llegaría el día en que este lo sabría todo, y para ese entonces estos se volverían a encontrar. En aquel momento, mientras conciencia de Rey dejaba al prota, este simplemente le daba una pista que era que su llave este la obtendría pronto. Tiempo más tarde, el prota escuchaba una voz a lo lejos, a lo que este se preguntaba que si finalmente se encontraba en los cielos. Mientras que este recobraba la conciencia poco a poco, estas personas le preguntaban que si acaso lo estaba ignorando descaradamente, dado que este simplemente era demasiado imprudente. Logrando hacer que el prota recobrara la conciencia, el chico que se encontraba frente a este le daba una bofetada, preguntándole así que si acaso este había vuelto a sus sentidos con cuya cachetada, ya que en cualquier caso este tenía que escuchar todo lo que este le tenía que explicar, mientras que este se preguntaba que qué hacía Baek Hyun-soo, ya que era este el tipo que lo molestaba cuando estaba en la escuela de secundaria. Y lo más extraño era que estos se encontraban juntos en el abismo justo ahora. A lo que este se preguntaba que qué demonios podía ser, que si acaso ese poder se había convertido en suyo, ya que en ese instante este podía ver unas siglas mostrándoles toda la información, diciéndole así como su edad y como su rango y género.
Por lo cual, este se quedaba sorprendido preguntándose que si acaso eso era una ventana de estado, por lo que se quedaba conmocionado preguntándose que si acaso había regresado 16 años en el pasado. Por lo cual, de este caso, eso significaba que el prota tendría una segunda oportunidad, riéndose descaradamente al frente de aquel abusador, por lo cual aquellos jóvenes que abusaban del prota, estos le preguntaban que qué demonios le pasaban, que si acaso aquellas cachetadas y palizas le habían zafado un tornillo. Tras ver que el prota seguía riéndose descaradamente al frente de su cara, estos los maldecían diciendo que cada vez esto le daba más ganas de golpearlo. En aquel momento el prota había reunido suficiente valentía para así golpear a aquel abusador en su cara, mandándolos varios metros hacia atrás. Aquellos compañeros se preguntaban quién si acaso Hyun-soo se encontraba bien, mientras que este simplemente se encontraba riéndose. Que tras ver un panel de pantalla, esto significaba que este finalmente se había convertido en un despertado. Aquella tarde, el prota por fin se había deshecho de aquel tipo que tanto tiempo lo había acosado. Estando bastante alegre, sin embargo, este se encontraba completamente serio, sabiendo que los otros dos bastardos que seguían a aquel tipo no se la pondrían tan fácil. Sin embargo, el prota se encontraba realmente emocionado dado que este había despertado finalmente y ahora tenía las habilidades para esquivar los ataques de esos bastardos. Atacando primero al primero que lo había subestimado, este le daba un gancho en la cara, para así al siguiente lanzarle una patada, pensando que este había vivido 35 años y había vivido como una persona no despertada toda su vida, haciendo todo lo que podía para sobrevivir. En aquel entonces, este había comenzado con el entrenamiento físico y además todo el conocimiento sobre el abismo y todos los monstruos, también como información sobre diversas habilidades, e incluso llegando hasta tal punto que este sabía incluso habilidades de combate interpersonal. Y claro que por supuesto, ya que este había vuelto al pasado contra unos idiotas como estos que ni siquiera habían recibido entrenamiento básico. Estos por supuesto recibirían a una paliza unilateralmente. Sin embargo, en el momento que este había derrotado a los tres bastardos, este estando completamente exhausto, sabía que tenía que comenzar de nuevo con el entrenamiento físico desde el principio, ya que su cuerpo actualmente no se encontraba acondicionado a cuyos conocimientos que este tenía de su vida pasada. Mientras que este simplemente era interrumpido por aquel chico que había recibido el primer puñetazo, preguntándole así, que si acaso este se había convertido en un despertado recientemente. Este en aquel momento de percatarse de que el prota finalmente había despertado, este se había enojado lo suficiente como para usar su talento de grado C, a lo que este se trataba de piel de rocas, ya que cuyo talento hacía que de la piel saliesen roca para así fortalecer el cuerpo completamente. Tras unos segundos de comenzar aquella batalla, el prota sabía muy bien que de esta no saldría completamente ileso y en cambio no era como los anteriores dos bastardos, ya que este era por mucho muchísimo más ágil que todos los demás y además este se encontraba en un grave aprieto ya que este era un peleador completamente de cuerpo a cuerpo, teniendo así un poder destructivo completamente diferente a los otros dos bastardos. Pero por supuesto, en el momento que este bastardo se le había precipitado subestimando al prota, este había aprovechado su oportunidad para atacarlo por la espalda. Sin embargo, este había predicho su dirección, por el cual el prota simplemente esquivaba su ataque a lo que este le impactaba en su cara. Sin embargo, en cuyo momento que el prota le había impactado su golpe en su cara, este no había predicho que las cosas salieran así, ya que este tenía un talento bastante sobresaliente que le hacía convertir su piel en una especie de armadura de roca. Y claro que por supuesto, ya que este recientemente había despertado, no tenía el poder suficiente como para combatir a aquel bastardo, por el cual este tenía que reaccionar inmediatamente, ya que su puño solamente lo había golpeado y este ni siquiera había salido herido. Y en cambio, este al recibir aquellos ataques de ese bastardo salía gravemente herido.
así como también apenas recibiendo aquellos ataques completamente explosivos, estando en una situación completamente en desventaja y encima este había resultado gravemente herido por aquel puñetazo que había recibido. Sin embargo, por el otro lado, aquel bastardo no se había detenido, por lo cual este le informaba que debería haberse contenido preguntándole que si acaso este se sentía mejor ahora, ya que anteriormente había tenido delirios de grandeza y este simplemente seguía siendo el mismo idiota no despertado, por el cual le preguntaba que si acaso qué demonios este iba a hacer y si iba a seguir huyendo. O por otro lado, elegiría el camino más difícil, que sería enfrentarse a las habilidades de un despertado. Ya que por supuesto todas las personas despertadas tenían habilidades así como también rangos correspondientes. Los rangos iban desde el rango F, en el cual era el más bajo, y en la cima de todo, donde el cual era en el rango S, que se le llamaba el reino de los monstruos, y el físico y el poder de las habilidades de las personas despertadas aumentaban exponencialmente. Sin embargo, desafortunadamente por el lado del prota, casi todo lo que tenía era una habilidad de la que nunca había oído hablar antes y con el peor rango, por el cual esto significaba que no había ninguna posibilidad de ganar contra el bastardo de Daikyunsu, que este se encontraba en el rango C. Sin embargo, como anteriormente, aquella habilidad del prota se trataba de una habilidad bastante siniestra, mientras que este desprendía su aura terrorífica sedienta de sed. Este le decía que no creía que iba a perder contra él, por el cual de la perspectiva del bastardo, este se preguntaba qué demonios era eso, y aún más que quedaba conmocionado preguntándose que si acaso realmente era un despertado. Mientras que a los ojos del prota, este se encontraba preguntándose, vagando sus pensamientos, que si acaso este se trataba de su habilidad despertada de predación, ya que podía sentir el poder mágico moviéndose según su voluntad. Sin embargo, no era momento para estar vagando en sus pensamientos, dado que este tenía cosas más importantes que hacer justo ahora. Y esto se trataba de matar a aquel bastardo que simplemente lo había atormentado durante muchísimo tiempo, por el cual el prota simplemente agitando su mano, usando su voluntad para sacar el poder de la depredación y detener el ataque de aquel bastardo, por el cual este simplemente se queda sorprendido preguntándose qué demonios estaba pasando, mientras que simplemente se creaba un agujero en las palmas del prota absorbiendo completamente todo. Aquel agujero había hecho que la desesperación del bastardo saliera a la luz, ya que su habilidad de despertado, de la cual estaba más orgulloso, repentinamente había desaparecido por completo a los ojos del mundo en el momento que el prota había liberado su habilidad extraña de depredación. Había hecho que se crease un tornado gigantesco de color rojo sangriento. A lo que unos instantes después el bastardo había quedado completamente inconsciente a merced del prota. Mientras que el panel avisaba que la depredación había sido completada con éxito. Y además, como resultado de su depredación, se había cambiado el rango del talento a menos y con una nueva habilidad había sido registrada, teniendo el nombre así de piel de piedra registrada automáticamente en su biblioteca de habilidades. Sin embargo, tiempo después, el prota se dirigía a la enfermería, a lo que una increíble waifu se queda realmente conmocionada tras ver la escena donde el prota simplemente cargaba 3 cuerpos encima de este, mientras que este gravemente herido saludaba a su increíble profesora, por el cual ésta le gritaba qué demonios le había ocurrido a todos estos, ya que después de la pelea los chicos, incluido Baekhyun-soo, fueron trasladados a la enfermería por manos del prota. Y además las lesiones fueron completamente curadas gracias a las habilidades de la profesora con una curación. Y ya que después de todo, este por supuesto tuvo que mentirle a su querida profesora, mientras que este le preguntaba que cómo se había lastimado, este simplemente le había dicho que se había caído de las escaleras. Y al final del día, de alguna manera, todo había resultado completamente bien. Aquella tarde, el prota simplemente retirándose,
hacia su humilde casa. Este se encontraba vagando en sus pensamientos, pensando que esto era completamente perfecto, dado que había despertado y este se había vengado del bastardo del Bae Kyun-soo. Sin embargo, a este le preocupaba era una cosa en especial, y era que el talento que el prota había despertado repentinamente, ya que apenas el rango que había cambiado después de entrenar toda su vida había subido completamente con una sola pelea. Y además lo más impactante de todo era que aunque el rango era F, su potencia había superado completamente a la de un rango C, ya que incluso tenía el poder de robar las habilidades de los oponentes derrotados. Mientras que simplemente veía la figura por todos lados, este se encontraba preguntándose que por qué ese tipo o esa existencia llamada Rey, que por qué repentinamente le había dado ese poder, y además porque lo había hecho regresar, por lo cual el que estaba sumergido completamente en preguntas. Pero a fin de cuentas el prota sabía que tenía que hacer una cosa y era buscar una explicación para aquella habilidad que este recientemente había despertado llamada depredación. El prota, tras vagar en sus pensamientos, se encontraba diciendo que había pasado muchísimo tiempo desde que este había vuelto a su casa, ya que en el pasado, después de que sus padres fallecieron, este se había quedado en la casa de su tío. Mientras que este simplemente se encontraba entrando por la puerta principal, este decía que su tío de todas maneras llegaría tarde, por lo cual este comenzaría buscando información sobre si existían habilidades similares a la suya. Sin embargo, las cosas no habían resultado totalmente bien, ya que justo frente a él se encontraba una escena bastante extraña, lo cual una persona se encontraba siendo suprimida por tres tipos bastardos que se encontraban a la espalda de este. Aquel chico, al parecer, se trataba de su primo, por lo cual este se encontraba completamente conmocionado de que repentinamente su primo había aparecido en su casa. Mientras que el prota, por otro lado, le preguntaba que qué demonios le pasaba y qué había en cuanto a su escuela. Sin embargo, este repentinamente recordaba el pasado, ya que incluso antes de regresar, este ya sabía que este debería estar junto a unos matones, por lo cual recordaba que había un alboroto que se había formado a causa de que este se había escapado con el dinero de la familia, mientras que estos matones le preguntaban a aquel primo que quién demonios sería ese tipo. Mientras que el prota, pensando que aquella situación que había llevado a la desesperación de la familia de su tío estuviera pasando justamente al frente de sus ojos, y era en el momento que su primo se escapaba con aquellos matones. En aquel momento los matones le preguntaban que estos ya sabían que este era el primo de Jae-jun, mientras que lo que al parecer era su líder se acercaba diciéndole que si este no quería que lo matasen a golpe, este no debería interferir, dado que este tomaría todo lo que necesitaba y se iría inmediatamente, llamándolo por sus nombres y encima burlándose de este por no ser un no despertado. El matón pensaba que había intimidado completamente al prota, sin embargo, este reía de la felicidad, diciéndole sí que este necesitaba probarlo con alguien de estos modos, mientras que este se quedaba preguntándose qué demonios quería decir. El prota simplemente había actuado lanzándole un puñetazo y haciendo que este chocara contra el suelo. Y lo más impresionante aún era que el prota había hecho que este escupiera un charco de sangre, dejando impresionado hacia su primo y a los otros dos matones. Mientras que el líder de estos veía como el prota actuaría, este pensaba que el prota tenía algo entre sus manos, por el cual este, lleno de desesperación, le gritaba que esperase un momento. Sin embargo, en el momento que el prota ponía su mano frente a aquel matón bastardo, el prota riendo, repentinamente el panel le había dicho que no se podía utilizar la depredación, por lo cual su cámara había cambiado instantáneamente, mientras que el matón pensaba que demonios había ocurrido. A lo cual el momento que el prota se encontraba en shock, dado que depredación no se le había activado. En el momento que el prota se encontraba en shock, aquel matón había aprovechado la oportunidad para así darle un puñetazo y preguntarle que si acaso una rata se le había comido el cerebro. Mientras que este en estado de shock caía en el suelo siendo derribado por aquel matón. Este instantáneamente le decía a sus secuaces que lo matasen, por el cual estos activaban sus talentos, siendo así inmovilización de rango C, mientras que del otro sería envenenamiento de clase C.
A lo cual, siendo el talento del capitán sería sangrado también, cuyo rango sería el C. En el momento que los tres ataques se dirigían completamente hacia el prota, este simplemente no había podido reaccionar, a lo cual en la casa de su tío había causado una increíble explosión, desprendiendo así un gas venenoso morado. Mientras que el capitán le preguntaba que cómo se atrevía a intimidar a un despertado mientras que solamente era un no despertado, por el cual simplemente al parecer creía que era estúpido. Sin embargo, la situación no era como esperaba, ya que la silueta del prota se le veía desde el interior de la nube venenosa, mientras que el panel le advertía de que se había detectado el uso de habilidades. Y este además se encontraba comprobando las habilidades de envenenamiento, de inmovilización y de sangrado, lo cual al parecer la había absorbido, mientras que significaba que la había resistido con éxito con un poder misterioso. Mientras que simplemente se encontraba pensando que era realmente estúpido de que de repente no pudiera usarlo y ahora está inmovilizando arbitrariamente las habilidades. En el momento que los matones veían la habilidad del prota, esto no se lo podían creer. Mientras que usando una habilidad parecía la velocidad de la luz, se le acercaba para usar también la habilidad que le fortalecía el cuerpo con piedras, por el cual el prota decía que sin importar qué fallas tuviese, estaba bastante seguro de su poder destructivo. Mientras que tras terminar la pelea, decía que por ahora sabían dos cosas. Y una de esas era que la voz y el panel de estado era solamente visible para los despertados. Y además está detallada la información sobre el despertado, así como también ni siquiera sabía de por qué no se mostraba toda. La primera razón era que hasta ahora el maná no había sido afectado en lo más mínimo y sin embargo Depredador no se había activado, por el cual, en otras palabras, aparte de la descripción, otros factores aparte del maná deberían estar afectando su uso. Y además, al parecer, cuya habilidad que el prota había despertado tenía una habilidad pasiva, la cual no se era mencionada en aquella descripción del panel. Y esta era que resistía y neutralizaba las habilidades relacionadas con las condiciones anormales como envenenamiento o sangrado. Tras terminar aquella batalla, el prota poco a poco se encontraba agradecido, ya que podría confirmar sus especulaciones, que eran bastante correctas. Pero ahora, lo más importante era la situación que se tenía adelante, por el cual le preguntaba a su primo qué demonios se encontraba haciendo. Mientras que le gritaba suplicándole que Yunin, después de ver lo que había logrado de su lado, era tan impresionante, por lo cual le juraba que en su nombre su primo reflexionaría sobre sus acciones y ya que por esta vez solamente debería perdonarlo. Mientras que le decía que ya fuera que le pidiese que le lamiera los zapatos o gritase como un perro, haría inmediatamente todo lo que le dijese. Por el cual se encontraba pensando que sabía que ese tipo era un maldito zorro en ese entonces, pero quien hubiera pensado que era tan malo. Sin embargo, su primo se encontraba ladrando como un perro. Mientras que gruñía, el prota lo veía tan patético, pensando que el asunto urgente no era él, sino el otro incidente que ocurriría el día de hoy. A lo cual, en el momento que su primo ya había sacado complejos de Firulai, el prota le decía que ya lo había perdonado, mientras que se levantaba diciéndole que en serio no lo creía. Y a cambio de perdonarlo, tendría que ir con él a hacer algo, por el cual su primo se quedaba realmente impresionado preguntándose qué demonios sería lo que harían. Mientras que en un rincón de la ciudad, en un área restringida, en el cual solamente dejaban pasar solo personal autorizado, 3 personas se encontraban preguntándose que si acaso esto sería una especie de portal. Y ya que repentinamente aquel portal había logrado una ruptura, a lo que poco a poco casi todos los monstruos estaban saliendo de cuya dimensión. Y ya que por supuesto la ruptura de la puerta o era un fenómeno en el que aparecían monstruos y se había de repente un camino hacia el abismo y que si no se atendía
Inmediatamente ocurría un desastre en la mazmorra, mientras que al parecer un inspector decía que habían pasado 10 años desde la última ruptura de mazmorra, y dado que la puerta que se había creado de repente, por lo que los monstruos estaban invadiendo. Mientras que la señorita que se encontraban con el equipo está juzgando por los monstruos, que sabían que si no hacían nada, el desastre de la mazmorra estaba a solo unos momentos de suceder, por lo cual la otra señorita gritaba que si acaso debería evacuar las áreas vecinas, a lo cual su jefe le decía que no era necesario, ya que por supuesto estos tenían su habilidad barrera de rango B de su lado, a lo que esto era suficiente para intentar contener a los monstruos. Y ya que después de todo, encima de eso, el rango de esa ruptura de la puerta era solamente clasificada como C, por el cual eso significaba que los monstruos más fuertes que salían de la mazmorra o de la puerta serían de rango C, ya que por supuesto en otras palabras, incluso si llegase al caso de una crisis imprevista, mientras que las señoritas se encontraban preguntándose qué demonios se encontraba haciendo su líder de equipo, ya que su barrera había sido rota, y ya que este era un guerrero bastante experimentado. Mientras que este le explicaba que estos como rango B, estos serían bastante capaces como para lidiar con esas simples criaturas, por el cual no sería necesario evacuar a las áreas vecinas. Mientras que por otro lado, el primo del prota se encontraba corriendo preguntándole que si acaso no debería estar bien, mientras que lo llamaba señor, dado que este le había dicho que el personal de control ya se encontraba ahí, y ya que esto era bastante bueno. A lo que su primo, bastante confuso y exhausto de escuchar la palabra señor, le decía que se callase. Mientras que este le decía y le explicaba que tenía razón, ya que la estimación inicial de la magna de ruptura de la puerta era solamente de rango C, pero por otro lado el personal de control era solamente de rango B, así que no había problemas contra oponentes de rango C. A lo que el primo le insistía que eso era lo que él estaba intentando decir. A lo que cuyas palabras este no se esperaba que su primo le dijese que solamente este era el caso si fuera una mazmorra de rango C. Mientras que en ese momento en la ruptura de la puerta, el líder de equipo se encontraba pensando que era realmente extraño, ya que esos monstruos tan de bajo rango habían atravesado su barrera de rango B. A lo que en ese momento este se percataba que no podía ser posible, ya que el maná que se desbordaba de ahí adentro era superior a su rango. En aquel momento la señorita, tras ver que salían unas criaturas realmente extrañas, esto le decían a su líder de equipo que algo dentro de la puerta estaba saliendo y esto era bastante terrorífico, ya que después de todo esto tiene una apariencia y una magnitud tan grande que había deshecho la barrera de rango B en unos simples instantes. Y además de esto, este no venía solo, por el cual al parecer se trataba de una especie de boss de la mazmorra, lo que en ese momento el líder de equipo y los supervisores se encontraban realmente en peligro, ya que después de todo estos se encontraban enfrentando a un ogro gigante de rango A. El líder de equipo, tras ver esa situación, este se encontraba maldiciendo, preguntándose que cómo demonios había sucedido eso, titubeando de que porque era de rango A. A lo que inesperadamente este le había lanzado un ataque, causando así una explosión por toda la zona. Mientras que por otro lado el primo del prota le preguntaba que si acaso este tenía razón, pero era demasiado ridículo, ya que como demonios sabía todo esto, mientras que el prota pensaba que era porque ya había pasado por eso, a lo que el primo le decía que lejos de ver los monstruos ni siquiera habían emitido una orden de vacación. A lo cual el prota le decía que esto simplemente se trataba de su intuición. Mientras que el prota simplemente quería meterle la excusa que su intuición le estaba diciendo que las cosas serían así. A lo que el primo, por supuesto, se había percatado de que este le estaba mintiendo en la cara.
ya que no había manera de que esta situación se volviera realidad y este simplemente la supiera con su simple intuición. En ese momento toda la gente se encontraba huyendo de aquellas bestias que habían salido a causa de la ruptura de la puerta. Mientras que su primo se quedaba realmente en shock preguntándose que qué demonios había sucedido y además de todo su primo tenía razón. Sin embargo, este le decía que si acaso recordaba todo lo que le había dicho anteriormente, por el cual este tendría que poner en marcha su plan. Mientras que este sabía muy bien qué tenía que hacer, sin embargo, este se preocupaba por su primo, a lo cual este le preguntaba qué haría este. A lo que este simplemente le decía con una voz bastante firme que este se desharía de esos cabrones y estaría atrás de este. Mientras que en ese momento, en uno de los rascacielos más grandes de toda la ciudad, una persona que se encontraba contemplando el panorama le explicaba que, tal como lo había dicho, la situación se estaba escalando rápidamente y la ruptura de la puerta que se pensaban que sería solamente de rango C resultó ser que era de rango A. Y aparte de esto, no había refuerzos posibles ya que los demás estaban ocupados en conquistas de mazmorra y otros se encontraban explorando el abismo. Y ahora, la única solución a dicha crisis era que un despertado de rango A apareciese, por el cual este le intentaba convencer de que esa era su única esperanza, por el cual este se encontraba rogándole ayuda, ya que este después de todo se trataba de Hojas de la Locura Han Yun Song, despertado de rango A. Y mientras que este se encontraba llorando, este decía que por favor todos aguantasen ya que el héroe, llamándose a sí mismo Han Yun-song, ya irían en su ayuda. A lo que este al parecer padecía de un síndrome del octavo. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando este maravilloso capítulo del manga donde el prota había regresado 16 años al pasado con el poder de un rey. Y ahora, no olvides comentarme qué tal te pareció este maravilloso manga y dejarme tu preciado like. Y ahora, sin nada más que decir, Chao.